Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos que nos acompañan una semana más en este estudio maravilloso del libro de Daniel? Es un placer que puedan acompañarnos. Específicamente hemos casi terminado el trimestre de este libro maravilloso de Daniel, un libro de carácter histórico pero a la vez profético. Y específicamente el día de hoy nos vamos a introducir en el capítulo 11 del libro de Daniel. Uno de los capítulos tal vez más complejos en los cuales los grandes teólogos han encontrado hasta cierto punto dificultad de comprensión. Pero esta vez nos acompaña nuestro hermano Mauro Lobo. Bienvenido, hermano, una semana más que esté con nosotros. Gracias, hermanos, feliz de la vida de estar nuevamente compartiendo aquí con ustedes, con nuestros amigos, hermanos que van a ver este video. Y bueno, que Dios sea el director y que ojalá que hoy podamos llenar muchas expectativas de lo que ellos han estudiado ya de estos temas. También nos acompaña nuestro hermano Teodoro Ramos. Bienvenido, hermano, una vez más. Gracias, hermano, una vez más, pues agradecido con nuestro Dios, primeramente por permitirnos ser parte de este maravilloso estudio del libro de Daniel, que sin duda alguna grandes mensajes de esperanza para cada uno de nosotros, para nuestros amigos que nos acompañan cada semana. Y antes de iniciar el estudio de esta semana, quiero invitarte a que te suscribas en nuestra página a través de las plataformas digitales, específicamente en nuestro canal de YouTube, que te suscribas y puedas tener el acceso completo a todo el contenido de nuestra iglesia. Y para iniciar el estudio, quiero invitarte ahí donde estás, que inclines tu rostro. Vamos a tener una oración. Hermanos, ¿nos dirigen oración, por favor? Acompáñanos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial que habita en la altura de los cielos, una vez más queremos agradecerte por permitirnos poder abordar el estudio de esta lección. Casi estamos terminando este trimestre. Gracias porque a lo largo de este trimestre nos has guiado en este estudio y hemos aprendido grandes mensajes que tiene para nosotros. Pedimos una bendición para nuestros amigos que nos acompañan cada semana, que puedas abrir su mente y su corazón y que este mensaje pueda ser de gran bendición para su vida y para cada uno de nosotros aquí en nuestra iglesia. Favores que le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y en este estudio maravilloso del libro de Daniel, específicamente en el capítulo 11, el título de la lección esta semana lleva por nombre Del norte y el sur a la tierra hermosa. Hay que destacar que, en primer lugar, el libro de Daniel, el capítulo 11 específicamente, generalmente mantiene un paralelismo con los esquemas proféticos anteriores en Daniel. Al igual que en los capítulos 2 y los capítulos 7, 8 y 9, el mensaje profético se extiende desde los días del profeta hasta el tiempo del fin. Y hay que resaltar algo interesante en este capítulo 11 de Daniel, y es que si bien es cierto es paralelo con los capítulos 2, 7, 8 y 9, en el capítulo 11 se nos da más luz, se nos agrega detalles más interesantes que podemos ir conociendo a través del estudio. Y específicamente este día voy a invitar a nuestro hermano Teodoro a que nos lea un versículo que va a dar la pauta para el estudio del capítulo 11. ¿Nos puede leer el versículo en el libro de Isaías, Claro, capítulo sí, 46, hermano? Voy a leer el capítulo 46, versículo 9, y dice la palabra de nuestro Dios: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Es por demás interesante resaltar que a través del estudio de estos versículos nos damos cuenta que aun y cuando estas grandes potencias han ido luchando a través de la historia por tener el control de este mundo, nos damos cuenta que simplemente son títeres en este juego de poder, porque nuestro Señor tiene el control. Y específicamente nos vamos a enfocar en las profecías sobre Persia y Grecia. ¿Qué nos puede decir, hermano, de estas dos grandes potencias y cómo lucharon entre sí para poder alcanzar el dominio total de nuestro mundo en aquella antigüedad? Bueno, prácticamente antes de entrar a esta pregunta,
aquí sigue la conversación entre el ángel Gabriel y Daniel. Y es interesante lo que Gabriel le dice a Daniel, que después del rey Ciro iban a surgir 3 reyes más. Y esto me gustaría dar los nombres de estos 3 reyes. Uno de ellos, Cambises, que reinó en el 530 al 522 antes de Cristo. El falso Esmirdes también, que gobernó solamente en el 522. Y Darío, 522 al 486 antes de Cristo. Pero también Gabriel le dice a Daniel que surgiría un 4.º rey. Y es interesante que el 4.º rey, pues, tiene una característica distinta a los 3 primeros, porque este rey dice que era un rey muy rico. Y es el rey que reconoce como Asuero, que aparece en el libro de Esther. Y algo que este rey hizo, que su poder era tan grande, pero a pesar de que su poder era grande, en el versículo 3 del capítulo 11 de Daniel, que me gustaría darle lectura también, declara la palabra de nuestro Dios: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Ahora, no es difícil reconocer a este rey valiente. La historia nos muestra que Alejandro Magno es este rey poderoso, ¿verdad? Y este hombre se convierte en un gobernante absoluto que dominó. Nosotros lo vimos en las lecciones pasadas, que alcanzó un gran poder, pero tan rápido, hermano, que de alguna manera impacta la manera como este hombre, siendo tan joven, a los 32 años, ¿verdad? Alcanzó la gloria que tal vez muchos personajes lo han tratado de alcanzar o lo han logrado, pero ya en un periodo muy amplio. Este hombre en pocos años lo pudo lograr. Y hablando específicamente de este rey, el cual usted daba lectura a Daniel 11.3, y nos llamaba por demás la atención con el simple hecho de decir que es fácil de reconocer este rey, porque en los capítulos anteriores lo hemos reconocido con un diferente tipo de tipología, pero al final de cuentas es el mismo rey. Ahora, si bien es cierto, Alejandro Magno conquistó a la edad de 32 años todo el mundo posible o que pudo conquistar, me parece ser que es algo complejo de que no pudo conquistarse a sí mismo. Y después de esto, voy a leer el versículo 4 del libro de Daniel. Hay algo que cambia rotundamente. Y ahora, al desaparecer Alejandro Magno, dice el versículo 4, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿A qué otro se refiere, hermano Mauro, cuando dice de que su reino fue quebrantado, pero sería distribuido a los 4 vientos de la tierra? ¿A qué se está refiriendo esta parte del versículo 4 específicamente? Bueno, ya dijimos que con la muerte de Alejandro Magno, el vasto imperio griego se divide entre 4. Estos 4 eran los 4 generales. 4 generales, 2 de ellos... Seleuco en Siria, que es el lado del norte, y Ptolomeo en Egipto, que es el lado del sur, lograron establecer grandes dinastías. Ya dijimos que con la muerte de Alejandro Magno, el vasto imperio griego se divide en 4 reinos, que eran sus 4 generales, que de los cuales son Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ahora, de estos 4, hay dos que son los que en realidad más se mencionan en esta parte. Y aquí los vamos a ver cuando el vasto griego se divide, pues sus 4 generales, Seleuco en Siria, que es el lado del norte, y Ptolomeo en Egipto, que es el lado del sur, lograron establecer dinastías. Y estas 2 dinastías han estado luchando y luchando constantemente durante tanto tiempo, y luchan entre sí por lograr el control territorial.
Ahora, la mayoría de los estudiosos entienden que las guerras entre el rey del norte y el rey del sur, profetizadas en Daniel 11:5 al 14, ahí específicamente, se refieren justamente a las muchas batallas que involucran a estas dos dinastías. Se refieren directamente a esto. Ahora, según la profecía, dice que estas dos dinastías intentarían una alianza mediante matrimonios que se casarían hijos de ellos con los hijos de los otros, pero esto duraría poco. Ahora, eso también, que le estoy diciendo, estaba profetizado. Estaba profetizado porque miremos lo que dice Daniel 11:6. Dice, al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque serán entregados a ella los que habían traído a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Ahora, ¿qué nos dicen las fuentes históricas? Las fuentes históricas nos informan que Antíoco II, nieto de Seleuco I, se casó con Berenice, una hija del rey egipcio Ptolomeo II Filadelfo. Sin embargo, ese arreglo no duró. No duró, y el conflicto pronto se volvió a reanudar, y esto estaba profetizado. La profecía lo había dicho. Así que a partir de este punto, si seguimos leyendo y seguimos leyendo tal vez hasta el versículo 14, las varias luchas entre Siria y Egipto se siguieron dando. Algunas veces gana uno, otras veces gana otro, pero esto se ha seguido dando. Ahora, lo importante hasta este punto de aquí quizás no sería tanto, es importante saber las fechas, pero quizás no estar ante estas cámaras dando esto magistralmente, con tanto fechas ni todo esto, sino que lo más importante es reconocer que tenemos un Dios poderoso. Un Dios poderoso que está al control de todas estas situaciones, y que nada, absolutamente nada de lo que ocurra en el mundo está fuera de las manos de Dios, porque Él tiene el control de los tiempos, y por lo tanto nosotros debemos de confiar en lo que la Biblia dice, porque es palabra inspirada por Dios. Amén. Pero hay algo que resalta en esta lucha de poderes. Los poderes se han resumido hasta este punto a dos, específicamente el reino del norte, que es comandado por Seleuco, un general de Alejandro Magno, en Siria, y el reino del sur, que es comandado por el general Ptolomeo y se establece en Egipto específicamente. La pregunta aquí sería, en base a todas estas luchas, fechas, alianzas, ¿qué tiene que ver el pueblo de Dios en esto? Porque si bien es cierto, es importante, como nuestro hermano Mauro recién decía, saber de que nuestro Dios tiene el control de las cosas, de los poderes mundiales, ¿qué papel juega el pueblo de Dios en esta lucha de poder entre el reino del norte y el sur, hermano Teodoro? Sí, interesante la pregunta, hermano, porque la verdad es que a todo esto podemos preguntarnos, como usted dijo, ¿qué tiene que ver estas luchas de dinastías por un territorio con el pueblo de Dios? ¿Por qué Dios empeña o trata de usar una visión o un mensaje a través de Daniel y en nuestros días, darnos cuenta que en la historia está registrada? Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con el pueblo de Dios? Y lo interesante es de que aquí, hermanos, podemos ver un Dios maravilloso. Porque la verdad es que Dios trae esto a la historia. Es porque precisamente esta lucha, aunque aparentemente no repercute en la vida del pueblo de Dios, trae consecuencias. Porque de alguna manera el que está siendo afectado es el pueblo de Dios. Detrás de todo esto, hablamos mucho en la lección pasada, detrás del telón hay una guerra espiritual.
Más adelante vamos a ver que en primera instancia, cuando habla de estos reyes, nos vamos a dar cuenta que hace referencia a estos dos generales, pero más adelante la lección nos lleva a abordar en sí la esencia a qué poderes se viene refiriendo, poderes que en la actualidad están ya hoy día. Y lo mismo aparentemente dice reino del norte, reino del sur, aparecen las mismas expresiones, pero ya en lo original de la historia nos vamos a dar cuenta que se está haciendo referencia a otros poderes que vamos a estudiar un poquito más adelante. No quiero adelantarme tampoco, pero sí que realmente no solamente nos están afectando, sino que va a afectar grandemente al pueblo de Dios, ¿verdad? Así que es lo que Dios nos damos gracias a Dios, porque siempre nos va a ir anticipando en la historia los peligros que vamos a ir corriendo como pueblo, pero que también las salidas que Dios nos va dando en esas luchas, pero sobre todo que en cada lucha Dios estará con nosotros. Esa es la promesa que Él siempre nos ha dado, y es la que nosotros, cada uno, debemos de confiar de manera personal y como iglesia y como familia. Ahora, recién decía usted en su comentario que hay una palabra, unos términos que se repiten, y es el reino del norte, es el reino del sur. Y como hemos ido detallando los imperios, primeramente empezamos con el reino de los medos, de los persas, los reyes que el ángel Gabriel le explica a Daniel que necesitaban que pasar después de Ciro. Luego entramos en un estudio profundo del reino griego, pero hay una especie de transición en el versículo 16, y ahora emerge una nueva potencia, una Roma pagana. Esta transición es interesante. Voy a leer el versículo 16 porque este imperio, este poder que emerge desde el versículo 16 va a tener que influir mucho en el pueblo de Dios, y específicamente en el ministerio de nuestro Señor Jesús en la tierra. Voy a leer Daniel 11:16, y dice: y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida con su poder. En base a este versículo nos encontramos que hay momentos relacionados con el ministerio de Jesús. Cuando leemos el versículo 20 nos vamos a dar cuenta de que dice: uno que hará pasar un cobrador de tributos. Eso también va vinculado con el censo que hizo el rey en ese momento, y ahí vemos involucrados al padre de Jesús, a José, y a María, que tienen que moverse para ese censo. Ahora, hermano, esta potencia que emerge, si bien es cierto, las anteriores han sido con mucho poder, esta potencia es interesante, porque más adelante vamos a descubrir que hay una especie de transición, y esta Roma imperial o Roma pagana, más adelante la vamos a conocer como una Roma papal. ¿Qué nos dice de este poder nuevo que emerge, hermano Mauro? Sí, usted claramente lo decía, describe una transición de poder de los reyes helenísticos a la Roma imperial. Y esto es importante porque el versículo dice: y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Eso dice el texto. Ahora, la tierra gloriosa, nosotros sabemos que siempre que se habla de la tierra gloriosa en la Biblia se refiere directamente a Jerusalén. Se refiere a Jerusalén, la capital antigua de Israel, y este nuevo poder toma ese lugar y domina la Roma imperial. Ahora, el poder romano se va expandiendo y se va expandiendo por todo el territorio y logra conquistar Jerusalén. Ahora, es interesante que nosotros observemos bien que este mismo acontecimiento también se va describiendo que su poder no solo se va expandiendo verticalmente, sino que este poder también se va expandiendo horizontalmente. O sea que al final pierde el interés más por ir conquistando territorios, por ir conquistando, y entonces de alguna manera esto tiene mucha conexión con el cuerno pequeño.
con las mismas actividades del cuerno pequeño que es la Roma imperial. Entonces, podemos deducir que el poder que domina el mundo, cuando los hechos son descritos, es la Roma imperial. Algunas pistas adicionales que nos da este texto bíblico son algunas. Por ejemplo, el cobrador de tributos, que usted ya lo mencionaba. El texto aquí también lo menciona. Aquí directamente no estamos leyendo todo el texto porque nos complicaríamos mucho. Sin embargo, esto se menciona allí en el capítulo 11. El cobrador de tributo menciona el texto. Aquí lógicamente no estamos leyendo todo el capítulo y todos los versículos porque sería muy largo. Sin embargo, al referirse a este cobrador de tributos, se está refiriendo a César Augusto. Y podemos contratar esto que les voy a decir. Jesús nace durante este reinado de César Augusto, mientras María y José viajaban a Belén para ser censados. Esto se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 2, versículo del 1 al 5. Vamos a leerlo. Dice: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, del cobrador de impuestos que estamos hablando, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Girenio gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subía de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Así que, y leo esto para que vean cómo la profecía va siguiendo la pauta de la historia. Ahora, a César Augusto le sobrevendría un reemplazo, y este sería un gobernante, sería un hombre despreciable, un hombre que no sería como muy bien visto en ese tiempo. Y eso se encuentra en Daniel 11:21. Ahora, este reemplazo de César Augusto lo encontramos ahí en Daniel, como recién decía, en el capítulo 11, versículo 21. Voy a leerlo. Y dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Este ser despreciable, históricamente, es Tiberio, un hijo adoptivo de Augusto. Se sabe que Tiberio era una persona excéntrica y no muy agraciada, en realidad era vil. Su manejo de gobierno fue tan cruel que el pueblo llegó a tenerlo como uno de los gobernadores más extremadamente viles que existió. Específicamente hay un suceso que se encuentra aquí en el versículo 21, y es que mientras reinaba este gobernador vil, sucede la muerte de nuestro Señor Jesús. Es un momento memorable y vemos cómo la profecía se va dando poco a poco y todo van calzando las piezas y cómo nuestro Dios lleva el control. Ahora, en el versículo 22 dice: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. ¿A qué se refiere este versículo 22? ¿De qué está hablando? Específicamente, este versículo 22 nos muestra que en el año 70 Israel dejó de existir como nación. La profecía ha ido poco a poco encajando, y es interesante cómo nuestro Dios, recién decía nuestro hermano Teodoro en algún comentario anterior, Dios no nos deja sin luz. Dios no deja a la deriva, sino antes bien a través de su palabra nos muestra cómo Él lleva el control. Pero después de estos acontecimientos que suceden en el poderío de esta Roma imperial, hay una especie de transición, una nueva transición, y emerge una potencia que deriva de Roma, pero específicamente es la Roma papal. ¿Qué nos dice esto, hermano, de la nueva potencia que emerge después de Roma imperial? Sí, en el capítulo 11, versículo 29 al 39, no lo voy a leer porque es un poquito largo. Sin embargo, en el contenido de estos versículos vamos a encontrar que surge otro poder, ¿verdad? Después viene la Roma pagana,
y hay una transición nuevamente. Este versículo nos lo declara y hace una referencia rápidamente a Roma papal, ¿verdad? Y aunque este sistema viene a continuación de Roma pagana, adquiere algunas características de este poder, pero al mismo tiempo parece ser diferente en algunos aspectos, y me gustaría compartir por lo menos 5 prácticas que este poder realiza, y en estas 5 prácticas vamos a encontrar rápidamente el propósito de este poder. Y uno de ellas, en primer lugar, dice que se enojaría contra el pacto santo. Esto hace una referencia al pacto de salvación de Dios al que este rey se opone. En segundo lugar, este rey exhibirá fuerzas que profanarán el santuario y quitarán el continuo sacrificio, lo que se debe interpretar como un ataque espiritual contra la obra de Cristo en el santuario celestial. En tercer lugar, como consecuencia de su ataque al santuario, este poder pone la abominación desoladora en el templo de Dios, y más bien conocido, hace una expresión paralela, la prevaricación asoladora. Apunta a los actos de apostasía y rebelión del cuerno pequeño que encontramos en el capítulo 8, versículo 13. Y en cuarto lugar, este poder persigue al pueblo de Dios. Y última característica, este rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses. Hablará maravilla y prosperará. Por lo tanto, este poder viene con un propósito directo a Dios, un ataque directo a Dios. Y como consecuencia de ese ataque, los que sufrimos las consecuencias, pues somos el pueblo de Dios. Por lo tanto, creo que es maravilloso saber de que detrás de todo este gran conflicto, de toda esta gran batalla que tendremos que enfrentar como pueblo de Dios, siempre me gusta cómo termina este capítulo, porque al final Dios se impone a su reino, ¿verdad? Es interesante que al inicio de la lección vimos de que las similitudes que hay entre el capítulo 2, capítulo 7, 8, que comienzan con casi un inicio igual, pero al final terminan con un inicio feliz. Y es interesante, ¿por qué? Porque eso es lo que nos ha prometido Dios, que aunque estamos sufriendo las consecuencias de esas batallas, al final de la historia, escrita por Dios en estas profecías, el pueblo de Dios va a triunfar y va a recibir el reino eterno que esta profecía registra. Yo quisiera leer un versículo aquí en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 33. Y luego de leerlo voy a hacer referencia a este gran conflicto y cómo muchas de las personas entregaron su vida por amor a este gran ministerio que el Señor nos dejó encomendado a todos. Voy a darle lectura. 11:33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. ¿A qué se refiere este texto? Específicamente estamos hablando de la Santa Inquisición, cuando aquel poder romano papal, recordamos el estudio anterior de los capítulos donde hablábamos de un periodo de tiempo de 1260 años, cuando este poder iba a hacer guerra con los santos del Altísimo. En este texto nos habla específicamente que mucho pueblo de Dios pereció. Ahora, amigo querido, que tú nos estás viendo ahí donde estás, ¿este es un motivo para tener miedo? Sin lugar a duda no. El Señor, sea que muramos o vivamos, tiene el control no solo del mundo, sino de nuestras vidas. Amén. Y tenemos la certeza que habrá un final feliz, como recién decía nuestro hermano Teodoro, en los capítulos 2, 7, 8 y 9. A pesar de que ha ido dando más detalle de la profecía, nos damos cuenta que el final es el mismo. Y el final, los acontecimientos finales son que habrá un reino eterno, amén, el cual no será destruido por nadie. Voy a darle cita a una
lectura aquí de nuestra hermana Elena G. de Huay en el libro El Ministerio de Curación, página 382. Ella dice: en los días aciagos, cuando todo parece conjurarse contra nosotros, tengamos fe en Dios, quien lleva adelante sus designios y hace bien todas las cosas en favor de su pueblo. La fuerza de los que le aman y le sirven será renovada día tras día. Amén. Ahora, en base a esta cita de la sierva del Señor, tenemos que tener la certeza de que el Señor no nos ha dejado solos. Ahora, entrando en la última parte del estudio de esta semana, vamos a aprender de estos acontecimientos finales, específicamente en el capítulo 11, versículos 40 al 45. ¿Qué es lo que ocurre aquí, hermano? ¿Cuáles son estos acontecimientos finales que ocurren en el libro de Daniel, capítulo 11, versos del 40 al 45? Sí, si leemos el versículo, ahí dice: pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por la tierra e inundará y pasará. La primera parte de este versículo es muy interesante, dice: pero al cabo del tiempo. Esta expresión al cabo del tiempo, en otras versiones es traducida como al final de los tiempos. Al final de los tiempos. Quiere decir que se refiere al fin de la historia. Se refiere directamente a nuestros días. Ahora, ¿qué pasará? ¿Qué es lo que pasará? Bueno, la segunda parte del versículo dice: el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará. Rey del norte. Rey del norte. Este nombre, en primer lugar, vamos a decir que designa geográficamente la dinastía seleucida, de los seleucos. Ya lo dijimos, pero luego se refiere a la Roma pagana. Y aquí podemos ir viendo cómo esto se refiere a la Roma pagana y finalmente se refiere a la Roma religiosa. A la Roma religiosa. Por lo tanto, este texto no describe un lugar geográfico. Se va directamente a las características del poder nomás. A las características del poder. Ahora, el pueblo de Dios, deberíamos nosotros de notar que el rey del norte representa una falsificación del Dios verdadero. Representa una falsificación del Dios verdadero, que en la Biblia está simbólicamente asociado con el del norte, de acuerdo con Isaías 14:13. Ahí, si nosotros buscamos Isaías 14:13, ahí nos habla acerca de esto. Ahora, el rey del sur, este nombre, porque es la otra expresión que aparece allí, se usa. Este nombre, en primer lugar, designa a la dinastía tolemaica, de los de Ptolomeo, porque estamos hablando del norte y del sur. Ahora, ¿dónde se ubicaron ellos? Se ubicaron en Egipto, al sur de la Tierra Santa. Pero a medida que ahora que transcurre la profecía, adquiere una dimensión teológica, y algunos de los eruditos asocian el rey del sur con el ateísmo. Ahora, el estudio de esta semana lo que nos está queriendo decir es que la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, el remanente de Dios, los que han decidido permanecer fieles a Dios, van a ser bombardeados por todos lados. Un poder religioso que va a engañar a mucha gente. ¿Por qué? Porque muchos hermanos pensando que estamos adorando al Dios verdadero, nos vamos a ir detrás de doctrinas falsas. Por otro lado, el ateísmo que viene negando la existencia de Dios, y muchos cansados de la religión, pensando que la religión
es lo que mantiene adormecido al pueblo de Dios, se van a ir, se van a volver ateos y van a negar la existencia de Dios. Pero yo diría algo más todavía. Por otro lado, el secularismo, que aún a los que creen la palabra de Dios tal como lo dicen, los va a engañar, porque les va a hacer creer que con ir a la iglesia 1 hora a la semana, todo está bien. Con ir solo el día sábado a la iglesia, ya ahí todo está bien. Sin embargo, quiere decir que el pueblo verdadero de Dios, los fieles hijos de Dios, vamos a estar siendo bombardeados por todos lados, y nosotros debemos de decirle a Dios: ábrenos los ojos, Señor, ábrenos los pensamientos, Señor, para que no caigamos en todas estas cosas, porque estamos viviendo en los tiempos finales de la historia, y para que Dios nos ayude a permanecer fieles, nosotros de igual manera debemos de tener esa consagración y ser de una manera más apegado a la convivencia con nuestro Señor Jesucristo. Al notar la referencia de Daniel 11, 29 al 39, el gran Martín Lutero identificó la abominación desoladora de Daniel 11, 31 con el papado y sus doctrinas y prácticas. Por lo tanto, la correlación de Daniel 11 con Daniel 7 y 8 refuerza la opinión de Lutero y muchos otros comentaristas protestantes de que la institución del papado y sus enseñanzas constituyen el cumplimiento de estas profecías en la historia. Hay algo interesante y quiero preguntarte y quiero decirte, amigo, ¿cómo podemos ser sensibles a los sentimientos de los demás en nuestro tiempo, pero sí transigir lo que la palabra de Dios nos enseña sobre el papel de Roma y en los últimos días? Si bien es cierto, la verdad a través de la historia la hemos ido comprobando paso a paso, de nuestra parte debe de haber una especie de sensibilidad para tocar aquellos corazones. No estamos hablando de la Roma papal como institución, como las personas, porque verdaderamente hay un pueblo de Dios que Dios te está llamando a ti, te está invitando. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él te está haciendo una invitación. Si bien es cierto, las doctrinas y la luz que quizás hasta el día de hoy tú no conoces, con esa base el Señor te juzgará. Pero no estamos hablando de los fieles feligreses que asisten semana tras semana a esta iglesia católica, apostólica y romana, sino a las doctrinas y prácticas que ellos realizan y que la curia o la organización como tal les ha hecho creer. Hemos llegado al final del estudio de esta semana. Ha sido un estudio complejo, ambiguo diría, y difícil en ciertos puntos de digerir y comprender. Pero una conclusión final, hermano, que nos pueda llevar a aquellos amigos y hermanos que nos miran a través de nuestro canal de YouTube. Dios es el Dios de la historia. Y quizás, mi querido amigo, mi querido hermano, nosotros podamos tener en el pensamiento de que el mal comportamiento de estos emperadores, el mal comportamiento de las personas que nos gobiernan, es lo que lleva a la sucesión de poderes. Y directamente no es esto. Simple y sencillamente es que el Dios poderoso tiene el tiempo marcado. Y la profecía lo único que hace es ir dando la pauta de cada uno de esos tiempos. Por lo tanto, lo que en última instancia va a llevar a la derrocación del mal será el establecimiento del reino eterno. Amén. Cuando esa roca poderosa se estrelle contra los pies de esta estatua y venga un reino que no será igual a ningún reino de estos que se ha ido sucediendo. Por lo tanto, mi querido hermano, queremos ir a reinar con Dios, queremos ir a vivir con Dios. Y la única manera de hacerlo es que prepares tu vida y prepares tu corazón, porque estamos viviendo en los últimos días. Amén. Lo importante aquí no es qué reino es el que nos gobierna en estos momentos. Y si habrá un reino más, si habrá otro reino que luchará con este.
Lo importante es a qué reino nosotros pertenecemos. ¿Estamos preparados para la venida de nuestro Señor Jesús? De no ser así, te invito a que a través del estudio de este libro maravilloso de Daniel podamos dedicar tiempo de calidad. Y Dios, a través de su palabra, nos dará las verdades con las cuales Él nos quiere hacer saber en qué momento de la historia nos encontramos. Para finalizar con este estudio maravilloso, voy a invitar a nuestro hermano Mauro que nos dirija en una oración final. Acompáñenos, hermano. Oremos. Nuestro querido Jesús y Padre Celestial, que tu morada es en las alturas de los cielos, nuevamente estamos ante tu presencia, dándote gracias por la oportunidad que nos has dado de estar en este lugar para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Ahora, Señor, que hemos hablado de estos textos, esperamos que estas palabras lleguen hasta el corazón de las personas que nos van a ver. Pedimos que puedan quedar impresas en sus mentes, Señor, y que hagamos de ellas una realidad, que las podamos vivir, Señor, y que podamos preparar nuestras vidas para tu pronto regreso. Gracias por todo. Bendícelos. Los amigos que nos ven a través de esta transmisión, cuídales, bendícelos y protégelos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén.